venimos delante de ti con un corazón humillado. No tenemos derecho a exaltarnos, ni tenemos razones para exaltarnos. Somos bien pequeños y frágiles. Y te pedimos, Señor, que con tu Biblia el día de hoy nos bendigas, nos dé respuestas por qué de las cosas y caminar hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Y el que esté de acuerdo para recibir, diga un fuerte amén. Hoy voy a hablarles de 3 consejos. Le voy a dar 3 consejos para que usted tenga una vida bendecida. Y el primer consejo es: aprende a ser guiado por el Espíritu Santo. Dígalo conmigo: aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo existe. El Espíritu Santo es invisible. Tú no lo vas a ver. Aquí jamás lo vas a ver aquí al Espíritu Santo de una forma que lo puedas tocar. La Biblia dice en el libro de Juan, si quieres ir conmigo al libro de Juan, o el Evangelio según San Juan 4:24, ahí nos explica por qué no puedes ver a Dios. Pero eso no indica que no existe. Y Él ha estado trabajando en tu vida. Es más, lo que estás viviendo, yo estoy 100% seguro que es el plan de Dios. Y me refiero a que estás aquí adentro. A eso me refiero. Y Juan 4:24 dice: Dios es Espíritu. Repita esa frase pequeñita conmigo. Dígalo después de 3. 1, 2, 3. Dios es Espíritu. Una vez más. Dios es Espíritu. Ahora pausa. ¿Por qué no lo puedes ver? Bien sencillo. Porque Dios es Espíritu. Pero eso no indica que Él no existe, o no indica que Él no está trabajando en ti. Dios está trabajando en ti a través del Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios dejó al Espíritu Santo para que Él convenciera al mundo. Cuando dice al mundo, no se refiere al planeta, se refiere a la gente que está aquí en este planeta, para convencer al mundo de pecado. ¿Cuántas veces tú te has sentido convencido del que el pecado está mal? Digan un fuerte amén. ¿Cuántas veces o cuántos se han sentido así? Amén. Yo creo que todos en algún momento el Espíritu Santo te dice: ese camino no es. Y tú estás ahí batallando en tu corazón y dices: ¿por qué siento ese convencimiento que ahí no es? Y estás batallando. Es el Espíritu Santo. Terminamos el texto. Juan 4:24 dice: Dios es Espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. En otras palabras, tu espíritu tiene que adorar a Dios. En otras palabras, somos seres por fuera humanos, pero por dentro, escúchame bien, por dentro somos espirituales. Y por esa razón no tiene sentido llenarse de material. Sí, es bueno tener tu casa, es bueno tener tu buen carro, pero no tiene sentido llenarte de materiales. Y que tú sientas una satisfacción completa no va a pasar jamás, porque por dentro eres un ser espiritual. Y necesitas un alimento espiritual, y necesitas una inspiración espiritual, y necesitas líderes espirituales, y necesitas una guianza espiritual. Somos por dentro seres espirituales, y cuando el hombre no entiende eso, va a buscar una satisfacción en lo material. Y como les digo, es bueno, es necesario tener el techo, es necesario tener la mesa con el pan servido, pero por dentro somos seres que tienen una vida espiritual. Ahora, el consejo número 1 es: aprende a ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese hombre o esa mujer espiritual necesitan un líder, y ese líder principal es el Espíritu Santo. Sí vas a necesitar pastores, sí vas a necesitar líderes espirituales, pero el Espíritu Santo va a ir contigo a todas partes. Y créeme, Él está caminando a tu lado. Él va a abrir tus ojos cuando tengan que ser abiertos. Gálatas capítulo 5, por favor, acompáñeme a la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Versículo 16. Gálatas 5, 16. Voy a leer 3 versiones,
pero primero leemos la que nosotros conocemos y es la versión Reina Valera. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan o satisfagáis los deseos de la carne. Lo repito así, andad en el Espíritu, tiene E mayúscula, entonces es Espíritu Santo. Entonces el texto es, andad en el Espíritu Santo y no satisfagan los deseos de la carne. Eso es muy popular, muy conocido entre el mundo cristiano, pero la versión Biblia al día dice, vivan por el Espíritu Santo. Hay algunos que viven, voy a hablar físicamente, viven por el gobierno, dependiendo del gobierno. Hay algunos que viven por la herencia, les dejaron una herencia. Papá murió y le dejó una casa, le dejó dinero y viven por el papá. Y así como hay gente que vive por el gobierno, viven por el regalo que dejó papá, así también nosotros debemos de vivir por el Espíritu Santo. Él es el que te guía cuando necesitas tomar decisiones críticas. El Espíritu Santo está ahí. Ahora, la versión Biblia al día me gusta porque dice, vivan por el Espíritu Santo y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, si tú dejas guiar tu vida por el Espíritu Santo, por consecuencia, como un resultado, simplemente tú no vas a guiar tu vida a los deseos de la carne. Hay otra versión que también es muy parecida, dice, digo pues, andad por el Espíritu Santo y no cumplas el deseo de la carne. ¿Cómo hago esto? Todo el mundo diga, ¿cómo hago esto? Más fuerte, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto de ser guiado por el Espíritu? Bueno, hay una historia que quiero contarle para que usted comprenda cómo funciona esto. Al entender nosotros que somos seres espirituales por dentro, entendemos de que hay un alimento que se debe dar. Repito, entendemos que somos espirituales por dentro. El alma y el espíritu son como de la misma materia, no se ven. No se ven. Cuando alguien muere, su alma se va y nadie dice, oh, ahí va el alma. No, pertenecen al mundo espiritual. Cuando entendemos de que hay adentro un ser espiritual y que necesita ser alimentado, escuche bien, necesita ser alimentado. Cuando entendemos eso, entonces entendemos esta historia. Dice que había un hombre que tenía perros para pelear. Y este hombre, siempre que apostaba a un perro, ganaba todas las apuestas. Él tenía un perro blanco y un café y los ponía en guerra, los ponía a pelearse. Y él decía, voy a apostar que el perro blanco va a ganar. Y llegó un hombre muy curioso y le dijo, oiga, usted siempre gana las apuestas. Siempre con certeza usted gana. Y el perro que usted diga, no importa el color, usted gana. ¿Cómo le hace? Y él dijo, bueno, te voy a compartir mi secreto. Al perro blanco que quiero que gane, lo pongo bajo el techo de mi casa. Lo alimento bien con carne. Le doy agua, lo cuido, lo pongo a una temperatura agradable. Y al que quiero que pierda, lo dejo afuera, sin comida, solo con un poquito de agua. Cuando llega el día de la competencia, el día de ponerlos a pelear, va a ganar el blanco porque el blanco lo alimenté. Cambiamos de posición, dice. Ahora el que está golpeado, el herido, el perro café, lo curo sus heridas, lo baño, lo protejo, lo pongo también bajo mi techo, le doy carne, le doy agua. Y al blanco lo dejo afuera, solo con un poquito de agua. Así sé quién va a ganar. Igualmente, mis queridos hermanos, mi querida iglesia, bien sencillo, tú dices, ¿por qué no gano con la carne? ¿Por qué la carne me gana? ¿Por qué batallo con mi carne? Bien sencillo, le das de comer a cada rato.
Cuando miras algo que no debes de ver, estás alimentando tu carne. Cuando piensas algo que no debes de pensar, estás alimentando tu carne. Cuando escuchas cosas que no debes escuchar, estás alimentando tu carne. Tú tienes que rápido desechar todo eso. Hace unos días en un video salió un comercial, y un comercial con una indirecta de confusión de identidad. Y dijeron una frase, un hombre le dijo a otro nombre, pero no me dio ni tiempo de entender que era un comercial de orgullo gay, homosexual. Pero la frase que le dijo al otro era perturbadora para mí. Yo dije, oh Señor, que escuché rápido, en el nombre de Jesús rechazo esa basura de mi mente. Tú no debes de dejar que ese pensamiento se quede ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el diablo. El diablo deja un pensamiento como una semilla: miedo, tormento, duda, temor, pensamientos de fracaso, de soledad, y tú estás ahí batallando con eso. ¿Por qué? Porque estás alimentando tu hombre interior, pero de miedo. Más que todo estás alimentando más tu carne. Entonces, regresando a la historia de los perros, va a ganar el perro que es alimentado, y va a perder el perro que no es alimentado. Así es con nuestra vida espiritual. Si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, tú vas a entender que tienes que alimentar a la persona espiritual de adentro. Ahora repito otra vez la misma frase, ya lo dije. ¿Por qué dices, por qué batallo con esta carne? Porque estás alimentando tu carne. Y tu carne, cuando llega el tiempo de la guerra, cuando llega el tiempo de la tentación, cuando llega el tiempo de decidir, tu carne va a estar bien. Hasta músculos te va a hacer la carne, te va a hacer, mírame mis músculos. Porque va a estar bien fuertecita. En la hora de la guerra tu carne va a ganar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer lo opuesto. En otras palabras, el Señor está diciendo: no alimentes tu carne, alimenta tu espíritu. Repito, el Señor en otras palabras cuando dice anda por el Espíritu y no satisfagas la carne, en otras palabras, en este lenguaje actual está diciendo alimenta el Espíritu y no alimentes la carne. Y cuando digo carne, no solo me refiero a esos pecados alborotadores, adulterio, tráfico de drogas, matar, robar. No, me refiero también a esos alimentos de tristeza, a esos alimentos de destrucción, a esos pensamientos de que yo no sirvo, porque eso también es un alimento para la carne. Yo no sirvo para nada, yo no salgo adelante. Un límite a tu autoestima. Cuando el diablo llega a detener tu autoestima, él está avanzando y tu carne está haciéndose fuerte también. El Señor dice que seamos guiados por el Espíritu. Si alguien lo está entendiendo, lo está recibiendo, diga un fuerte amén. Gálatas 5:25. Vaya conmigo a la Biblia. Gálatas 5:25. Si usted, todo el mundo debería traer una Biblia de papel y tinta. ¿Sabe para qué? Para dirigir a sus hijos. Para que cuando tus hijos te vean, digan: oh, ¿por qué mi papá o mi mamá tiene esa Biblia en la mano? Gálatas 5:25. Si no la trae, puede mirar aquí la pantalla. Tenemos la mejor tecnología del mundo, con la Biblia en la tele. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dos cosas muy diferentes. Ojo acá. Vivir es una cosa y caminar es otra. Vivir es, para vivir hay que alimentarse. Si usted no come, lo primero que pasa es que se pone flaco. Y después le duele el estómago y después le dan enfermedades. Y si usted no come, se muere. Nosotros recibimos, fíjense, recibimos inspiración espiritual. ¿A qué me refiero? A veces solo miras un acto bueno en la calle y tú dices: eso me inspira
hacer lo mismo. Ese acto bueno me gustó. Vivamos, pero también caminemos por el Espíritu. ¿Cuántos reciben ese primer consejo? ¿Cuántos dicen, voy a alimentar mi espíritu? Es tu responsabilidad alimentar tu espíritu. Es tu responsabilidad decir, espíritu mío, vas a recibir la bendición de Dios hoy. Y con esa bendición vas a sacar el mejor trabajo del día. Con esa bendición vas a sacar los mejores grados del día. Ok. Consejo número 2. ¿Están listos para el consejo número 2? El consejo número 2 es: no te autollames pecador. Repito, no te autollames o no te llames a ti mismo pecador. Ahora le voy a explicar por qué. Tú eres hijo de Dios porque ya conoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Sí o no? Dice la Biblia en Hechos 11:26. Vaya conmigo a Hechos 11:26. Usted va a ir entendiendo el punto en un momento. Dice la palabra de Dios, Hechos 11:26. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Está hablando de unas personas. Y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Está diciendo que por primera vez les dieron un nombre, o el nombre cristianos. ¿Cómo les llamaron? Ok. ¿A quiénes le llamaron cristianos? A los discípulos. Los discípulos seguidores de Jesús. ¿Por qué les llamaron cristianos? Porque se parecían a Cristo. ¿En qué? En cómo hablaban, cómo se comportaban. Les empezaron a llamar cristianos. ¿Por qué? Por primera vez. Cristianos. Escúcheme muy bien. Muchas veces cuando hay un error, cuando hay una acusación del enemigo, el enemigo te dice, escuche bien esto, el enemigo te dice, es que eres pecador. Y si tú no sabes lo que te voy a enseñar ahorita, tú le dices, sí, I am a sinner. Sí, es cierto, demonio. Yo soy un pecador. Le voy a mostrar con la Biblia que usted no se debe de llamar así. Usted no se debe autonombrar pecador. Le voy a dar un pasaje bíblico para enseñárselo, pero primero le voy a dar este ejemplo. Cuando alguien se retira, se jubila, deja una profesión, deja algo que hacía constantemente y cambia de nombre, cambia de título. Ejemplo, un panadero, un carpintero, un cocinero. Cuando le dicen, ¿qué haces? Y ellos responden, bueno, soy un panadero, soy un carpintero. Cuando llega el tiempo de retirarse, llega a los 65, 66, 67, y él dice, me retiro. Y le vuelven a preguntar, ¿y ahora qué haces? Él ya no puede decir carpintero, porque ya se retiró de esa profesión. Ya se retiró de ese hábito de que todos los días estaba trabajando en la carpintería. Cuando tú vienes al Señor Jesús, tu naturaleza empieza a cambiar. Cuando tú vienes al Señor Jesús, tus ojos son abiertos. Tú ya sabes qué es bueno y qué es malo. De ahí en adelante tú eres un hijo de Dios. De ahí en adelante tú eres un cristiano y debes de comportarte como tal. Pero cuando caes en un error, ¿por qué? Por la debilidad. No porque esa es tu dedicación. No porque eso haces todos los días.
Tú no eres una persona que dice, bueno, yo me voy a ir de parranda el lunes, yo me voy a ir de parranda el martes, yo me voy a ir de parranda el miércoles, yo me voy a ir de parranda el jueves, de parranda el viernes, de parranda el sábado y de parranda el domingo y otra vez el lunes, y a seguirle y a buscar más mal que hacer. Tal vez alguien que conoció al Señor se le puede llamar a eso hijo pródigo, pero conoce la verdad. Pero nosotros que estamos aquí en la casa de Dios, en la familia de Dios, esa no es nuestra profesión. Si tú dices, oh pastor, yo tengo una debilidad, me caí, dije algo que no debía haber dicho, hice algo que no debería haber dicho, lo hizo por la debilidad de la carne y porque no alimenta su espíritu, por eso lo hizo. Pero tú no puedes estarte llamando pecador porque tú no te dedicas a eso. Alguien diga, ouch, o amén, o gloria a Dios. Vamos a ir a una historia. Al demonio le gusta que el cristiano se llame pecador, porque cuando el demonio llega a convencerte que eso eres, no avanzas. No avanzas. Vamos, por favor, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Juan, capítulo 1. Y yo quiero que lea la Biblia porque la Biblia le va a decir la verdad. ¿Cuántos creen en la Biblia? Dice la Biblia, mas a todos los que ¿recibieron a quién? A Jesús como su Señor y su Salvador. Usted no recibió a Buda o a San Judas. ¿Usted recibió a quién? A Jesús. Dice, mas a todos los que recibieron a Jesús, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Cristo Jesús, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo le debemos de decir a usted? Hijo de Dios. Oh, pastor, pero estoy batallando con algo. Bueno, sí, eso se llama debilidad. Amén. Al demonio le encanta que te llames pecador, porque cuando alguien se convence de que eso es, lo que hace es que se mete más en el pecado. ¿Por qué? Porque cree que a eso se dedica, y nosotros no nos dedicamos a eso. Voy a contarles esta historia, o la vamos a mirar en el libro de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. El que esté recibiendo la palabra de Dios, la Biblia, diga amén. El libro de Lucas capítulo 5, versículo 4. Aquí hay una historia. Aquí hay una historia de un hombre que se sentía pecador y ya el Señor lo había cambiado. Lucas capítulo 5, versículo 41. Cuando lo tengan pueden decir amén. Aquí está en la pantalla también. Dice, ¿sí lo dije bien? Lucas 5:4, perdón. 5:4. Gracias al técnico allá, gracias. Lucas 5:4 dice, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Jesús está hablando acá. Jesús dijo a Simón, ¿qué dijo? Boga, launch, métete mar adentro y echad vuestras redes, nets, to fish, para pescar. Respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Imagínense los lazos rompiéndose,
Entonces hicieron señas a los compañeros, a los socios que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínense eso, 2 barcas ya con el agua salpicando hacia adentro. ¿Por qué? Porque habían pescado muchos peces. Habían hecho una pesca milagrosa porque el Señor les dio una palabra, que pescaran mar adentro. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cómo se autollamó Pedro? Pecador. Y a veces así estamos nosotros, por un error, o no por un error, porque nuestra carne está fuerte y entró el miedo. ¿Qué entró con Pedro? El miedo. Fíjese, lea otra vez, dice que entró el temor. Dice: y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Versículo 9. Porque por la pesca que había hecho, el temor. ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo el temor? Se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y como entró el temor, la respuesta de ellos fue: soy pecador. Y todos los demás también, porque miraron un milagro, como diciendo: un milagro, Jesús está aquí. Y se hicieron, me imagino, esta reacción: Jesús está aquí. Tengo miedo. Apártate de mí, Señor, apártate. Soy pecador. Soy pecador, apártate. Mire lo que el Señor le dice. ¿Dónde me quedé? Ok, sigue el 10. Y asimismo de Jacob, o sea, Jacob también estuvo: soy pecador. ¿Quién más? Juan: soy pecador. Hijos de Zebedeo, y que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo: no temas, desde ahora ya no vas a ser pecador. En otras palabras, ¿no? Le dice: vas a ser pescador. El Señor le quita el temor. Le dice: Pedro, no tengas miedo. No eres pecador. Ahora vas a ser un pescador de hombres. El Espíritu Santo te ha tratado de hacerte un pescador y una pescadora, pero el diablo te ha convencido de que no eres eso. El diablo te sigue acusando. Y el Señor no está aquí para condenar. El Señor está aquí para levantar. Y aunque Pedro se autollamó pecador, el Señor le dice: no, tú vas a ser pescador. Hello. ¿Están recibiendo la palabra? Cuando llegas a Jesús, tú te retiras de esa profesión. Tú te retiras de eso. Tal vez en el camino vas a caer por alguna debilidad, pero tú conoces el camino y el Señor a ti también te diría: quítate ese miedo. No eres pecador, eres pescador. ¿Cuántos errores hizo Pedro en el camino? ¿Se recuerdan cuántos errores hizo? Y es más, antes de esta historia,
el Señor le cambia el nombre. El Señor le cambia el nombre. Cuando llegan a conocer a Jesús, él se presenta como Simón y Él le dice: no te vas a llamar Simón, porque Simón significa vara. Una vara es así, ¿no? Imagínense una vara acá. Si pongo una vara, la vara se la lleva el viento. Y el Señor le dice: no te vas a llamar más Simón, te vas a llamar Cefas, que quiere decir Pedro, que quiere decir piedra. Y una piedra es más estable. Y él todavía batallando: soy pecador, Señor, soy pecador. No, no tengas miedo. Ahora eres pescador. Hay un periodo de transición donde Dios nos ayuda, hermanos, a quitarnos esa mentalidad. Porque si tú no te quitas la mentalidad de eso, o sea, naciste de nuevo, pero con mente de que eres pecador. Y a eso le encanta al diablo. ¿Por qué? Porque alguien que se cree pecador va a regresar. Va a regresar, va a regresar. Cuando ya conoces el camino, cuando ya conoces la verdad. No te creas esa mentira del diablo. Si usted lo recibe con su corazón, dele un aplauso al Señor Jesús. Fuerte ese aplauso. Consejo número 3. ¿Se les quedó el consejo número 2? Dígalo una vez más. Consejo número 2. No te autollames pecador. Don't call yourself a sinner. Don't. No se autonombre pecador. En la Biblia hay muchos casos donde Dios les cambió los nombres, porque el título que uno tenga influye mucho en lo que uno hace. Y el diablo quiere que tú tengas ese título para que tú te lo creas. Tercer consejo: abraza el amor de Dios. Dios ama y ama mucho a cada persona que está aquí. Dios ama a cada mujer que está acá. Dios ama a cada hombre que está acá. Dios quiere que tú salgas adelante. Si nosotros entendiéramos el amor de Dios, nosotros estuviéramos sonriendo más seguido. Si nosotros entendiéramos el tamaño de amor que Él tiene por ti, tú estuvieras brincando de alegría. Vaya conmigo a un pasaje, por favor. Dice la Biblia en Romanos 8:32. Ahí nos muestra la Biblia el interés que Dios tiene por nosotros. Dice Romanos 8:32. Dice: el que no escatimó, o sea, escatimar es limitar, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué te quiere dar Dios? Todo. Dios se preocupa por dónde vives. Dios se preocupa por lo que comes. Dios preocupa en el sentido de interés. A Dios no le falta nada. Pero a Dios le interesa darte todas las cosas que tú necesitas. A Dios le interesa que tú entiendas cuánto Dios te ama. A Dios le interesa que tú sepas bien que su amor es grande y poderoso. Y al diablo no le gusta que la gente sepa esto, porque cuando la gente entiende que Dios le ama, ellos ya no buscan otra cosa más que a Dios. Y todos necesitamos recibir ese amor de Dios. Vamos a ir a Primera de Juan. Si estás en tu teléfono, pon 1 Juan 4.16. Pero se lee correctamente Primera de Juan 4:16. ¿Sí ya está? Dice aquí en la pantalla, dice: y nosotros, a ver, todo el mundo, 1, 2, 3, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros.
Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios con él. El diablo no quiere que tú creas esta clase de amor. Dice, bueno, en inglés, and we have known and believed that the love that God has to us, God is love. El enemigo no quiere que creas esto. Dice, sabemos, we know, y creemos, and we believe. El enemigo, escuchen bien esto, hermanos, es importantísimo. El enemigo no quiere que tú creas esta clase de amor, porque si tú crees esta clase de amor, tu fe va a crecer. Y si tu fe crece, tú recibes tu milagro. Por eso es muy importante este consejo. Si tú crees, como dice el texto, hemos conocido y creído. Ponlo en inglés otra vez, Leo, por favor. Las dos palabras, conocer y creer. We have known. O sea, en inglés está diciendo que ya lo hemos sabido por mucho tiempo. No dice and I know, dice we have known and believed. Hemos conocido una cosa y creído otra, pero cuando tú conoces, que yo sé que todos acá creen que Dios es amor, pero cuando tú conoces esta clase de amor, tú llegas a creer que Dios tiene un edificio para la iglesia, como Dios nos ha dado. Cuando tú conoces que Dios está interesado en darte un milagro, porque su amor es bien grande, tu fe va a crecer. Dice la Biblia, ¿hay algo imposible para Dios? Repito, ¿hay algo imposible para Dios? Una vez más, ¿hay algo imposible para Dios? Nada. Y muchas veces caminamos sin ganas de servirle a Dios, sin ganas de trabajar para Dios. ¿Por qué? Porque no entendemos la clase de amor que Él nos tiene. Yo creo que Dios me ama, por eso adorarle y servirle para mí es fácil, como respirar. ¿A cuántos les cuesta trabajo respirar? Y usted dice, ay, 8 horas de respiración, pastor, estoy cansado. Mire cómo sufro. El amor de Dios es tan grande. Si la gente lo supiera, estuviera todos los templos llenos, hubiera fila en todas partes. Pero la gente no sabe que el amor de Dios es más grande que sus errores. La gente no sabe que Dios los ama grandemente el día de hoy. Si Dios si nos dio a Jesucristo, dice, ¿cómo no nos va a dar las otras cosas? Las otras cosas que necesitas, los milagros, los cambios en la vida. ¿Cuál fue el primer consejo? Tan bueno estaba que se les olvidó. Se les olvidó el primero. El primero es, déjate guiar por el Espíritu Santo. O aprende a mire, ya voy terminando, pero esto es muy importante. Cuando el Espíritu Santo te hable, cuando Él te dice, no te metas allí, haz un esfuerzo y no lo rechaces. Esto es rechazar. Y el Espíritu Santo no tiene que escuchar tu voz. Él conoce tu corazón cuando tú dices, me está convenciendo de que me porte bien. Ni siquiera lo tienes que decir. Me está diciendo de que siga adelante. No rechaces la voz del Espíritu Santo. Así te dejas de guiar. Dile, háblame más, Espíritu Santo. Alimenta más mi espíritu. Acuérdese, el que alimente más va a ganar. Así de fácil. El que alimente más va a ganar. Segundo consejo, ¿cuál fue? No te autollames pecador. Esa no es tu profesión. El diablo te quiere convencer de eso. Eso lo usa el diablo para que regreses.
Pero igualmente el Señor te diría: ya conoces el camino, no te llames pecador, llámate pescador de hombres, porque tú vas a ayudar a otros a que salgan de eso en el nombre de Jesús. Y tercero, abraza el amor de Dios. Abraza el amor de Dios. Dile: sí, Señor, yo abrazo que me mandaste a Jesucristo para quitarme los pecados, y abrazo todas las cosas que me quieras dar. Si lo recibe una vez más, dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Póngase de pie. Padre eterno, recibimos estos consejos en nuestro corazón y liberamos, Señor, las mentes en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, somos guiados por el Espíritu Santo. Señor, no somos más pecadores, somos pescadores de almas. Reprendemos al demonio en el nombre de Jesús que quiera convencernos con ese título para regresar atrás. No es cierto, Señor. Ahora rechazamos el temor, rechazamos la culpa, rechazamos el pasado, rechazamos ese título. No es nuestro deseo, no es nuestra profesión.